Buenas compañeros, mi nombre es Leslie Angulo, pertenezco al programa de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. Este video lo hago para dar respuesta al trabajo final de farmacotecnia. Entonces vamos a hablar de las formas farmacéuticas. Entonces, en primer lugar vamos a definir qué es una forma farmacéutica, que es la disposición individualizada que se le adaptan a los principios activos y incipientes para la construcción de un medicamento. O dicho de otra forma, es la disposición externa que se le dan a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. El objetivo de las formas farmacéuticas es normalizar la dosis de un medicamento, por ello se conoce también como unidades posológicas. La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficiencia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de una manera lenta o en su lugar de mayor eficiencia en un tejido blando, evitando daños a los pacientes por interacciones químicas, solubilizar las sustancias insolubles y mejorar sabores y mejorar el aspecto de los medicamentos. Actualmente existen diferentes formas farmacéuticas, que son las sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas. En esta oportunidad yo les voy a hablar de las formas farmacéuticas líquidas. Entonces, ¿qué es una forma farmacéutica líquida? Una forma farmacéutica líquida. Una forma farmacéutica líquida son preparados que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. Las formas farmacéuticas líquidas pueden ser estériles o no estériles. Dentro de las fórmulas, las formas estériles están las soluciones inyectables, las soluciones oftálmicas, las soluciones nasales y las soluciones ópticas. Dentro de las no estériles están las orales, el jarabe, las soluciones tópicas y los enemas. Una de las principales como conceptos que hay dentro de esto es la solubilidad de los medicamentos. La solubilidad se define como la concentración máxima a una temperatura que un soluto puede tener o un solvente puede tener. Hay muchas diferentes técnicas de solubilización y que son con químicos y diferentes cosas. Una es con control de pH, otra es con modificación de cristal, otra es con solventes. Se pueden determinar por muy soluble, ligeramente soluble, soluble, poco soluble, ligeramente soluble, muy ligeramente soluble y prácticamente insoluble. Son las partes. Las formas farmacéuticas líquidas se clasifican de acuerdo a su administración. Entonces, si es administración oral, son los jarabes, las gotas y los elixires. Si es administración tópica, son las gotas oftálmicas, las gotas ópticas, las lociones y los linimientos. Si es de administración rectal, son los enemas. Si es de administración parenteral, son las inyectables. Entonces, ¿qué es un jarabe? Un jarabe es una solución líquida para la administración oral que contiene una alta concentración de azúcar, aproximadamente el 64% de la mezcla. El elixir es una solución hidroalcohólica edulcorada, aproximadamente el 25% de alcohol. Las gotas son soluciones acuosas en uno u otro tipo de solvente, glicerina, PEG, alcohol o polialcoholes. Las gotas oftálmicas son soluciones estériles isotónicas con un pH aproximado de 7.4. Las gotas ópticas son soluciones en agua, glicerina u otro solvente que pueden contener o no. Las gotas nasales son soluciones isotónicas con pH de 5 a 6. Las lociones son soluciones hidroalcohólicas o en otro solvente de aplicación tópica. El linimiento son soluciones de una mezcla de varias sustancias con aceite en soluciones alcohólicas.
Los enemas son soluciones para administración rectal que pueden contener un o no fármaco. Evacuación, antieméticos, nutrición, medios de contraste. Las soluciones inyectables son preparados estériles de principio activo disuelto en agua o en un músculo apropiado para su administración. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Entonces, las ventajas de las formas farmacéuticas líquidas son, primero, mayor biodisponibilidad de las formas farmacéuticas que una forma farmacéutica sólida, posible inclusión de sustancias hidrosolubles y no hidrosolubles en una sola presentación. Las desventajas es mayor vulnerabilidad a la contaminación, es por ello necesario el uso de conservantes en una mayor escala y la mayor cualidad del envase de almacenamiento, mayor cuidado, en el envase de almacenamiento. Les iba a enseñar de pronto una forma farmacéutica, aunque todos las conocemos líquidas. Entonces una es esta, que es acetaminofén, es una forma farmacéutica líquida. Otra es esta, que es una loción, es otro tipo de forma farmacéutica. Esto es una solución. Esto es una solución de problema, una solución líquida. Son unos colirios o gotas oftálmicas. Son tipos de esta es una solución también, unos ejemplos, y esta es una crema. Listo, compañeros, agradezco mucho su atención, espero que sea de gran ayuda y hasta luego. Buenos días, estimados compañeros y tutor Diego Benavides. Mi nombre es Jessica Muñoz Ordóñez, soy estudiante de regencia en la UNAC. Para esta actividad nos corresponde hacer un video sobre las formas farmacéuticas, que como sabemos las tenemos en sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Pero yo he escogido los sólidos. Pero primero que eso vamos a ver el término farmacotecnia. Farmacotecnia nos dice que es la ciencia que estudia las diversas manipulaciones a que deben someterlas las materias primas para darles forma adecuada que han de aplicarse al enfermo según dosis e indicaciones prescritas por el médico o preestablecidas por la experiencia clínica. Una fórmula magistral. Una fórmula magistral es el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para complementar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto dispensado en oficinas de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario. Las formas farmacéuticas, los sólidos. Los sólidos presentan una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua, lo que les confiere tiempos de reposición más largos. Además, estas formas galénicas pueden resolver posibles problemas de incompatibilidades, enmascarar sabores desagradables e incluso regular la liberación de un principio activo. Entre estos tenemos los comprimidos. Los comprimidos contienen en cada unidad uno o varios principios activos. Se obtienen aglomerando como compresión un volumen constante de partículas. Se clasifican en no recubiertos de capas múltiples, recubiertos o grajias, cubiertos gastroresistentes o entérica, liberación controlada, bucales y efervescentes. Las cápsulas son preparados de consistencia sólidos formados por un receptáculo duro y blando de forma y cavidad variable con unidad posológica de medicamento. La clasificación son cápsulas duras, cápsulas blandas o perlas, cápsulas cubiertas gastroresistentes y liberación modificada. Los polvos son preparaciones constituidas por partículas
sólidas, libres, secas y más o menos finas, que contienen uno o más principios activos. Los liofilizados son preparaciones farmacéuticas que se acondicionan en forma de dosis unitaria. Las pastillas oficinales, consistencias semisólidas y están constituidas por los principios activos y goma arábiga como aglutinante. Las tabletas se diferencian de las píldoras por el tamaño de comprimidos, por la técnica de elaboración. Sus constituyentes principales son la sacarosa, un aglutinante y uno o más principios activos. Las píldoras son esferas esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente, contienen uno o más principios activos interpuestos en una masa plástica. Los sellos son cápsulas con un receptáculo de almidón. Los granulados son unidosis o multidosis constituidos por agregados sólidos y secos de partículas de polvo que contienen uno o más principios activos, pueden ser efervescentes, recubiertos, gastroresistentes o de liberación modificada. Para este les voy a dar un ejemplo de una preparación magistral, en mi caso el polvo efervescente. Para este se necesitan los insumos y en estas respectivas cantidades. El ácido tartárico se necesita en una cantidad de 2,5 gramos, el ácido cítrico de 2,0 gramos, el bicarbonato de sodio de 3 gramos y la sacarosa de 2,5 gramos, para un total de 10 gramos. Los materiales que vamos a utilizar son un vidrio reloj, los vasos de precipitado de 100 cc, una balanza, la espátula, el grisol y el mortero. El procedimiento: pesar las materias primas, mezclar en el mortero el bicarbonato de sodio con la sacarosa, adicionar lentamente la mezcla del ácido cítrico y tartárico hasta formar una mezcla homogénea. Luego de eso pasamos por un tamiz, envasamos, rotulamos y marcamos. Tomamos una pequeña parte y disolvemos en agua para observar su efervescencia. En este mismo video más adelante vamos a ver el video grabado de cómo hicimos el procedimiento y de que sí nos dio la efervescencia. Gracias, estimados compañeros y tutores. Polvo efervescente, lo realizamos con ácido tartárico, bicarbonato de sodio, sacarosa y ácido cítrico, y lo mezclamos hasta realizar una mezcla homogénea. Sí hay 10 gramos. Sí hay. Sí tiene 5. Ella quedó la mitad. ¿Qué adicionaron aquí? Ácido tartárico, bicarbonato. Ya como les dije al otro grupo, esta es una base para polvo efervescente como la sal de fruta, el alcacel, gelatina efervescente. Lo único que le faltaría aquí es el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo. El ácido acetilsalicílico, por eso en aquellos productos se queda un residuo. Ese es el ácido acetilsalicílico. Mucha gente se toma todo el agua y deja eso ahí. Ay, sí, y eso es lo que deben tomar. Lo que pasa es que el ácido acetilsalicílico es bien ácido, amargo. Por eso se le echa sacarosa, por eso se le echa el ácido tartárico y el bicarbonato. La efervescencia hace que se vaya ese olor feo. ¿Qué pasa si le echamos ácido salicílico? Ahí quedan unos grumitos, ¿no? Quedan grumitos. Eso puede ser bien. Buenas noches, mi nombre es Julia Penago, soy estudiante del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. A continuación les voy a hablar sobre la forma farmacéutica semisólida, pero primero les voy a definir qué es una forma farmacéutica. La forma farmacéutica es la forma en que se prepara un medicamento para su posible administración y determina en gran medida su efecto. Entre estas encontramos la forma farmacéutica semisólidas. Las formas farmacéuticas semisólidas se caracterizan por ser un grupo de preparados farmacéuticos muy heterogéneos y principalmente por ser más viscosas que el agua y tener una consistencia semisólida. Son destinados para ser aplicados sobre la piel u otras mucosas para ejercer una acción local y permitir que penetren los medicamentos que lo contienen. La diferencia entre las formas farmacéuticas semisólidas es el contenido de agua, como por ejemplo,
un ungüento no contiene agua. Una pomada contiene más cantidad de agua que un ungüento, pero menos cantidad de agua que una crema. En cambio, la crema contiene un 50% de agua. La forma farmacéutica semisólida se clasifican en pomadas, cremas, geles y pastas. Las pomadas constan de un excipiente grasa en el que se pueden dispersar sólidos y líquidos. Dentro de este grupo encontramos las pomadas y los ungüentos. Los ungüentos se realizan con excipientes grasos hidrófobos, es decir, agua, aceite, como por ejemplo la vaselina, que forma una capa impermeable sobre la piel. Las pomadas se realizan con excipientes grasos, es decir, hidrófilos, que son aceite, agua, como por ejemplo el polietilenglicol. Y las cremas son una mezcla de agua y sustancias grasas. Las geles se forman al tratar líquidos con gelificantes y a la temperatura de la piel disminuye su viscosidad. Las pastas se pueden clasificar en pastas grasas o acuosas. Su acción se basa en la disminución de la temperatura en la zona inflamada y lograr un efecto de frescura en la zona afectada, y como por ejemplo en este tenemos la pasta Lázaro. Muchas gracias. Saludos, tutor y compañeros, mi nombre es Nelly Hernández, estudiante de Tecnología Regencia en Farmacia. Hoy les voy a hablar de las formas farmacéuticas gaseosas. La definición: denota los productos que dependen del poder de un gas licuado o un comprimido para expeler los componentes activos en una niebla, una espuma o un semisólido, finalmente disperso. Tiene utilización de la forma que se prescribe al profesional de la salud. En el instante en que necesite o lo requiera, ya sea de uso vital, esencial o no esencial, los cuales son utilizados como anestésicos, nebulizaciones y sostenimiento de oxígeno. Las formas farmacéuticas se clasifican en aerosoles, que son los dispositivos que contienen soluciones o suspensiones de un principio activo envasados en un sistema de presión, de manera que al accionar la válvula se produce la liberación del principio activo gracias a un agente propelente. Estos pues tenemos un ejemplo que son los inhaladores, salbutamol, beclometasona, bromuro de hipatropio, en fin. Tenemos los nebulizadores, que son dispositivos que al hacer pasar una corriente de aire generan partículas uniformes y muy finas, de principio activo líquido a gas. Tenemos los inhaladores de polvo seco. A partir del medicamento en estado sólido se liberan partículas suficientes, pequeñas de forma sincrónica. Con la inspiración, la fuerza de inhalación arrastra el producto. Tenemos los óxidos nitrosos, que anestesia general balanceada como coayudante de otros agentes anestésicos, inhalatorios o intervenientes. También tenemos el oxígeno, que está indicado en caso de hipoxemia de cualquier origen, por el tratamiento de enfermedades pulmonares o obstructivas, neumonías, infarto del miocardio y embólisis pulmonares. Para eso nos sirven pues las formas farmacéuticas gaseosas cuando hay asma, cuando hay bronquitis. Las formas farmacéuticas gaseosas tienen sus ventajas y sus desventajas. En las ventajas tenemos que amplía la superficie de absorción, es de absorción rápida, no produce ansiedad, permite una dosis menor y más adecuada. Esas son las ventajas. Y las desventajas: que produce irritación, que no se administra cuando el paciente tiene vómito y cuando ha sido sometido a anestesia o a alguna cirugía de estómago. Esas serían las desventajas.
Ya, pues no siendo más por el momento, eso es todo como lo primordial de las formas farmacéuticas gaseosas. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es María Ana Papamija. En esta ocasión vamos a hablar de las formas farmacéuticas vía oral. Para ello vamos a empezar por su definición. ¿Qué son estas formas farmacéuticas? Bueno, son medicamentos que contienen uno o más principios activos en un disolvente líquido. Este es apropiado y destinado a la administración por vía oral. La dosis prescrita siempre la vamos a medir en unidades de volumen, es decir, en mililitros. La mayoría de los medicamentos de administración oral están diseñados para los adultos, pero también para la población pediátrica y toda aquella persona que por algún motivo no pueda tragar las formas sólidas. Por ejemplo, entre ellos encontramos pacientes con tumores orofaringeos, los pacientes que padecen de Alzheimer, parálisis. Entonces, ya que para ellos manipular comprimidos puede ser muy riesgoso, en algunos puede reducir su eficiencia por la alteración del tracto gastrointestinal y en otros puede acarrear problemas de seguridad porque se puede sobredosificar la administración del fármaco. Entonces, en estos casos es muy útil esta forma farmacéutica. No siempre ellas están disponibles a nivel de fabricación industrial y en estos casos es cuando debemos elaborar un medicamento individualizado. Debemos tener en cuenta la dosis prescrita según el peso y la edad del paciente, así como el grado de aceptación y adaptación a esta fórmula. Bueno, también vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de formulaciones líquidas vía oral. Para ellas vamos a hablar de las soluciones, de las emulsiones y de las suspensiones. Las soluciones son mezclas formadas por uno o más principios activos, sólidos o líquidos disueltos en un vehículo o disolvente adecuado líquido, además de diversos excipientes. Bueno, estas son mezclas homogéneas desde un punto de vista físico y químico, y su aspecto debe ser claro y transparente. Entre estas vamos a destacar los jarabes, que son soluciones líquidas acuosas para administración oral que contienen una concentración muy alta de azúcar. Su sabor es dulce y su consistencia es viscosa. Esta elevada concentración de azúcar actúa como un conservante natural, impidiendo el desarrollo de bacterias y hongos. Por eso, cuando se producen cristalizaciones en el seno del jarabe, los cristales formados pueden agruparse y depositarse, con lo que el resto de la solución queda con menor concentración de azúcar, facilitando así la contaminación microbiana. Las emulsiones son formas farmacéuticas líquidas formados por uno o más principios activos de naturaleza oleosa, es decir, de grasas, dispersos de manera uniforme en un vehículo de naturaleza acuosa. En esta ocasión vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, en nuestra cocina, cuando vamos a preparar mayonesa, la obtenemos de una mezcla de aceite que viene a pertenecer a la naturaleza oleosa con el huevo, cuyas claras son de naturaleza acuosa. Entonces, cuando agitamos estas dos fases de manera vigorosa, se obtiene un sólido viscoso o blanquecido. De manera parecida, aunque con ingredientes muy diferentes, se elaboran nuestras emulsiones en los fármacos. Se selecciona esta forma farmacéutica cuando se busca mejorar la absorción de una sustancia oleosa o bien simplemente para lograr una mayor aceptación de los pacientes, pues suelen llevar algún aromatizante para enmascarar el sabor desagradable de las sustancias oleosas, como por ejemplo la vitamina liposolubles, la A, la D, la E y la K. Entonces, requieren adición de un emulgente para formular la emulsión, es decir, para unir la fase acuosa y la oleosa. Aún así, son sistemas inestables y en reposo las fases tienden a separarse, por lo que deben reconstruirse mediante la agitación. Por último, las suspensiones. Estas son formas farmacéuticas constituidas por uno o más principios activos insolubles, solutos, dispersos en el vehículo líquido.
Bueno, presentan un aspecto turbio y se pueden observar a simple vista las partículas del soluto. Se recomienda agitar la suspensión antes de usarla para homogeneizarla y que las partículas de soluto se repartan por igual. Vamos a hablar también acerca de las ventajas e inconvenientes de estas formas farmacéuticas. Las ventajas tienen una buena aceptación de ingestión del fármaco disuelto, son formas de administración apropiadas para niños y en general para pacientes con problemas para deglutir formas sólidas. Presentan una mayor diversidad y variabilidad en cuanto a la dosis, lo que permite una mayor individualización de la dosis a administrar. En las soluciones, el fármaco ya está disuelto, por ello se absorba más rápido que la forma farmacéutica sólida, quien tienen otro proceso. También permiten incluir sustancias de naturaleza acuosa y oleosa en una misma presentación. Bueno, estas formas también presentan desventajas. Una de ellas es que tienen mayor riesgo de contaminación, por ello es necesario el uso de conservantes en la mayoría de estos medicamentos. También pueden tener un mal sabor u olor. No se puede utilizar en pacientes inconsistentes. Todo debe de tener muy buena prescripción, los tamaños deben ser muy exactos, deben ser acompañados de un dispositivo que permita medir exactamente ese volumen. Como por ejemplo, hay muchos que vienen con su recipiente, muchos indican la cuchara si es dulcera, mediana o grande, porque hay volúmenes de 5 mililitros, entonces todo debe ser exacto. Estas formas farmacéuticas, cuando se prepara una suspensión, se debe anotar siempre la fecha de preparación y su nueva fecha de caducidad, así como comprobar las recomendaciones conservadas. Entonces se debe medir exactamente el volumen a administrar utilizando los dispositivos que se permitan. De esa manera se va a lograr el efecto que cada paciente requiere. Espero que esta información haya sido de gran ayuda y haya podido cumplir con los puntos que me piden. Les agradezco mucho la atención prestada. Que pasen un feliz resto de tarde. Hasta luego.